Hola, queridos estudiantes. Damos comienzo a una nueva clase tutorial. En esta clase tutorial vamos a trabajar con un concepto muy importante de la unidad número 4, ¿sí? Vamos a trabajar con el cambio de código o alternancia de código, en inglés llamado code switching. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alternancia o cambio de código? Bien, este fenómeno lingüístico, también denominado mezcla de códigos, es un fenómeno que pertenece al área de la variación lingüística. ¿Sí? Se produce cuando un grupo de personas utiliza o alterna el uso de dos lenguas para comunicarse utilizando diferentes elementos lingüísticos, intercalando tanto elementos léxicos como sintácticos. En este caso, nosotros nos vamos a concentrar en la alternancia de código entre la lengua española y la lengua inglesa. Bien, también es importante saber que el cambio de código es un fenómeno particular de la literatura postcolonial, ¿sí? La cual además conforma una reacción literaria derivada de las temáticas de la colonización. Y es importante que analicemos la alternancia o el cambio de código desde distintos puntos de vista, ¿sí? Desde un punto de vista político, histórico, lingüístico y social, ¿sí? Ya que es producto de una combinación de todos estos factores. Bien, el cambio de código es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, en distintas comunidades, culturas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a comunicar particularmente en la literatura chicana. La literatura chicana es una corriente literaria que es llevada a cabo por miembros de la comunidad de habla hispana que residen en los Estados Unidos principalmente, ¿sí? Es muy importante el cambio de código para la literatura chicana, ya que es una forma de expresar su identidad, ¿sí? El empleo del cambio de código es una manifestación de una nueva cultura que se gesta entre su cultura, sus tradiciones, sus valores mexicanos y la nueva cultura o la cultura estadounidense en la que viven diariamente. Es muy importante también tener en cuenta estos dos conceptos a la hora de traducir literatura postcolonial, ¿sí? La domesticación y la extranjerización, ya que dan lugar a distintas estrategias de traducción dependiendo de los propósitos del escritor y del traductor. Cuando nos referimos a domesticación, nos referimos a adaptar los elementos culturales de la lengua origen a aquellos de la lengua meta, para que haya una cierta naturalidad que el receptor pueda percibir sin ningún tipo de problemas en la lectura. En cambio, cuando hablamos de extranjerización, nos referimos a mantener los elementos culturales que forman parte de la lengua y de la cultura origen. Cuando empleamos estrategias de extranjerización, se mantienen las referencias culturales, lingüísticas, que muchas veces afectan la comprensión del receptor o del lector. Pero también tenemos que saber que esto es a propósito, ¿sí? Es un objetivo de la traducción, ¿sí? Visibilizar ese proceso, que esas marcas sean visibles, más allá de que afecten quizá
la comprensión. Bien, de todas formas, es importante saber que de acuerdo a los textos con los que vamos a trabajar esta semana, a la hora de abordar la traducción de textos que contengan alternancia de código, se va a sugerir siempre estrategias de tipo extranjerizante para poder mantener la realidad de la cultura del texto de origen. Esto lo dice sobre todo D'Amore, quien es una experta en traducción de textos con alternancia de código. Ella sostiene que los traductores debemos procurar recrear ese abuso lingüístico, ese juego entre la lengua española y la lengua inglesa en nuestro caso. Lo cual obviamente es un desafío, es muy desafiante. También en uno de los textos se trata con dos conceptos similares que los podemos articular con la extranjerización y la domesticación, que son glossing and inserting. Glossing se refiere sobre todo al intento que tiene el traductor de traducir y de explicar esas palabras extranjeras de alguna forma para que sean inteligibles para el público meta que no comparte el mismo bagaje lingüístico cultural que el de la cultura donde fue realizada esa obra. En cambio, si se opta por lo que es el inserting, se está recurriendo a la inserción deliberada a propósito por parte del traductor de emplear palabras o frases que reflejen el bagaje lingüístico y cultural de la obra. Entonces, cuando hablamos de inserting, nos acercamos más a lo que es la extranjerización. D'Amore también provee un continuo muy interesante en el cual sitúa al Spanglish en el medio entre el español estándar y el inglés estándar. Es muy interesante el análisis que ella realiza, ¿sí? Donde ubica a esta variante de la cual contiene instancias de cambio de código. Bien, ahora nos vamos a concentrar específicamente en las estrategias de traducción de textos que contienen cambio de código. Vamos a ver ejemplos específicamente de la novela This Wicked Patch of Dust de Sergio Troncoso. Pero sepan que obviamente podemos aplicar estas estrategias a cualquier texto que contenga instancias de alternancia de código. Vamos a ver 7 estrategias. Comenzamos con la primera, que es la más común, la más usada, el uso de la compensación y de la inserción del término sin traducción. Bien, empleamos la compensación para no perder la aparición del cambio de código. Se inserta el término sin traducirlo cuando es comprensible para el lector hispanohablante. Veamos el siguiente ejemplo en el cual tenemos el vocativo niños, el cual no se traduce, pero ante la falta de traducción del cambio de código, se compensa con la frase This is our casa. This is our es el cambio de código con el que se compensa y es una frase relativamente simple que no le va a presentar grandes dificultades al lector, ya que el contexto ayuda a su comprensión sintáctica y semántica y también son palabras relativamente elementales que un lector con conocimientos mínimos de inglés podría entender.
Otro ejemplo, el sustantivo cuartito se mantiene, ya que traducirlo por little room perdería el efecto que el escritor quiso generar, pero para compensar esa no traducción se compensa con la preposición for a cuartito. Y estamos compensando, estamos realizando un cambio de código en una instancia donde en el texto origen no la había. Otro ejemplo en el cual tenemos una explicitación, tenemos la marca Sheetrock en el texto origen, la cual no es conocida en América Latina o no es muy conocida para un lector hispanohablante, por lo cual se la explicita con la frase paredes de cartón yeso. Dos ejemplos más. Tenemos la palabra ok, la cual se adapta y se adapta a su ortografía para poder representar su fonética. Y en el ejemplo de abajo, la frase ese pendejo no se traduce, sino que se compensa con la frase of course, ya que implica el cambio de código en el texto meta y también es una frase que no le va a presentar grandes dificultades al lector de la versión traducida. Bien, la estrategia número 2 consiste en el uso de la autotraducción. Esta técnica implica la inserción del segmento que contiene el cambio de código junto con su equivalente en español para facilitar la comprensión del texto meta. Veamos el siguiente ejemplo. Get those lepes to help you, she said. Dile a esos lepes tontos que te ayuden. Como pegándole a la lotería mexicana, like hitting the jackpot. Vean cómo estamos diciendo lo mismo, prácticamente lo mismo en las dos lenguas. Se emplea entonces la equivalencia para clarificar un poco el significado de ese cambio de código. Una tercera estrategia es la traducción de cambio de código por cambio de código, como técnica para mantener el cambio de código del texto origen o para compensar la falta de él. Se decide a veces utilizar un cambio de código, sobre todo con interjecciones y como vocativos, y con vocativos como vemos en este ejemplo con el vocativo you ingrata. ¿Sí? Fíjense cómo en el texto meta el efecto es mantener el cambio de código con el you y a su vez tenemos español e inglés. Otro ejemplo más con la interjección look que se mantiene en el texto meta para que haya una instancia de cambio de código. Bien, la cuarta estrategia es el mantenimiento del cambio de código en la traducción. Esto sucede muy pocas veces, solo empleamos esta estrategia cuando el cambio de código en el texto meta contiene elementos propios de la cultura de origen, como por ejemplo la palabra lobby en ambos textos. ¿Sí? Se mantiene.
La quinta estrategia es la traducción literal de expresiones, ¿sí? Es el calco de estructuras para reproducir de la mejor manera posible el estilo del autor de la obra. Tenemos el ejemplo good for nothing, buena para nada, y se calca la estructura, una traducción literal. Estrategia número 6 consiste en la adaptación lingüístico-cultural de interjecciones, vocativos y calcos. Es muy común de la literatura postcolonial tener este tipo de elementos. Tenemos el ejemplo con el vocativo híjola. Y por último, la última estrategia es la omisión del cambio de código. En estos dos ejemplos tenemos palabras o frases como doña, la gente humilde, señora, que en el texto meta se omite el cambio de código, tampoco se compensa porque en el texto, en la novela, estas frases se emplean siempre para hacer referencia a la cultura mexicana. Entonces, traducirlas no tendría sentido, digamos, se perdería el verdadero sentido con el cual el autor las empleó. Bien, bueno, entonces en esta video lección hemos podido tener un pantallazo de las principales estrategias que podemos emplear a la hora de traducir textos que contienen un cambio de código que, como les he dicho, es bastante desafiante. No hay una única forma de hacerlo, si cada traductor puede abordar este tipo de traducciones de distintas maneras, pero con estas 7 estrategias podemos lograr o tratar de acercarnos al efecto que el escritor quiso generar en su obra postcolonial.